Buenas noches. Es un gusto enorme tenerlos aquí en esta noche en que comenzamos una semana intensa. Vamos a sudar la gota gorda. ¿Qué ejercicios espirituales? Vamos a hacer como el CrossFit. ¿Han visto esa modalidad? Donde es en poquito tiempo, pero te ponen una recia que a cargar llantas, que a jalar cuerdas, que a treparte, que subirte, que correrle, que... pues así. De eso se trata, de ponernos un fuerte ajetreo en el espíritu. Y conforme el mismo principio del ejercicio, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Así que disculpen ustedes las pedradas y tantas cosas que pueden sentir tan personales, pero es que de eso se trata. No venimos a endulzar el oído a nadie, venimos precisamente a cuestionarnos, a confrontarnos, a conocernos, porque es justo allí, poniendo el dedo en la llaga, que señalamos la herida para sanarla. Es justo ahí donde nos vemos cuestionados, que de ahí surge el tomar decisiones, y de las decisiones surgen los cambios. Basta de solamente oír platiquitas para entretenernos y pasar el rato. Que el fruto de estos ejercicios sea de veras un impulso a tener un cambio de vida, o al menos la fuerza para mantener el buen camino que ya llevamos. Pero bien, aquí el expositor es lo de menos, el verdadero protagonista es el Espíritu Santo y aquel que esté dispuesto a recibirlo. Por eso vamos haciendo primero esa conexión entre el verdadero protagonista y los que habrán de recibir el fruto de estos ejercicios. Encomendémonos al Señor en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y que siempre nos llene de gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Así de pie, proclamemos solemnemente la palabra de Dios que nos orientará en estas reflexiones, tomada de la epístola a los Filipenses. Hermanos, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Sean tan amables de tomar asiento. Y también, si de gran favor, de poner en silencio sus teléfonos celulares, para que la única señal que recibamos sea la de Dios. Bien, hermanos. Este texto que acabamos de proclamar nos refiere de una forma sublime el misterio de la encarnación, que aquí en la teología de la carta a los Filipenses se le ve más como el misterio del anonadamiento de Cristo. ¿Habían oído esa palabra?
¿Qué quiere decir con eso de que Cristo se anonadó? ¿Cómo? ¿De que se vino nadando desde el cielo? Que no. No es un asunto de nadar, sino literal, como la palabra lo dice, hacerse nada. Oye, porque decir, siendo Dios, se hace hombre, eso es mucho, pero mucho más que decir que un rey se vuelva una cucaracha. ¿Sí? Porque entre el rey y la cucaracha, en realidad no hay tanta diferencia, porque uno y otro son criaturas. Pero que el Señor del cielo, el Creador, tome la condición de una criatura, eso sí que es un salto cualitativo abismal. Y por nuestra redención, dice, no se aferró a las prerrogativas de su condición divina. O sea, ¿cuáles son, diríamos, esas prerrogativas, esos privilegios especiales, vaya, de ser Dios? Bueno, ser eterno, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, que nada le duele, que es tal su perfección que en Él no puede caber la menor duda, el menor temor, la menor imperfección. Y pues, ¿como qué cuenta así como imperfección? ¿Qué nos separa de esa absoluta perfección? Pues sentir cosas como preocupación, miedo, tristeza, angustia, hasta el mismo amor. Pues la gran perfección es el amor, pero el amor mismo está tan lleno de imperfecciones, de inmadureces, de malas decisiones, de pasiones desenfrenadas. Entonces, siendo Dios, no tendría por qué tener nada de eso. Sin embargo, cuando asume la condición humana, Él deja atrás esas prerrogativas y las asume todas. Y de veras, muchas veces no alcanzamos a dimensionar, a medir lo que implica que Dios se ha hecho hombre. A veces pensamos que Cristo, digamos, se hizo hombre, pero de mentiritas. O sea, no es que de veras se haya hecho hombre, sino que como que se disfrazó de hombre, se hizo pasar por hombre. Porque, bueno, en religiones antiguas, como las religiones grecorromanas, los dioses del Olimpo solían venir y disfrazarse de hombres para estar entre los mortales, para llegar con una que otra mortal y procrear hijitos. Pero así como venirse de paseo a turistear, no. Aquí, realmente, en el seno de María, es lo que acabamos de celebrar el día 25, este pasado sábado, en la Anunciación a María. En el momento en que María dio su sí, realmente se fundió, se unió lo humano con lo divino. Dios se hizo hombre, elevando así nuestra condición humana, y lo divino quedando asumido en lo humano. O sea, nos cuesta trabajo asumir qué tanto es esto. Y para muchos a lo largo de la historia ha sido hasta indigno creer que el Señor Jesús, siendo Dios, haya tenido ciertas pasiones o limitaciones o cosas tan humanas. Yo todavía me acuerdo. Cuando era niño llegué a preguntarle a mi mamá, pues, de esas preguntas bobas de niño, pero que seguramente todos alguna vez nos hicimos. Oye, mamá, ¿y Jesucristo iba al baño o hacía pipí? Pues preguntas inocentes. Pero ¿saben qué me contestaba? Pues no, porque no necesitaba, porque Él era Dios. Entonces, o sea que no, pues no, es que sería como impropio de Él, ¿verdad? Y luego me di cuenta que es que ¿en qué consideramos que va a ser indigno de Él una necesidad tan humana como eso? No se diga otras cosas que nos hacen propiamente humanos. Algunos, como queriendo respetar demasiado, como querer exaltar demasiado la divinidad de Cristo, cayeron en herejías. Sabemos, una herejía es una distorsión de una verdad de fe. Y hubo, desde los primeros siglos de la fe cristiana, una herejía conocida como el docetismo, difundida por tipos de nombre Marción, Valentín, Basílides, de la secta gnóstica, que ellos afirmaban
que la humanidad de Cristo era mera pantalla, mera apariencia. O sea, aparecía a los ojos del mundo como humano, pero no lo era en realidad. De modo que afirman, parece que come, parece que camina, parece que está cansado. Decir eso es una completa mentira, y quien afirme eso es un hereje. Incluso quien llega a decir que Cristo no sufrió, nomás así como que fingía que le dolían los latigazos, pero que si él quería, él con el dedo chiquito cargaba la cruz y él no se cansaba, nomás para hacer drama fingía. Herejía. Esa es una total y absoluta mentira, porque el Señor, al asumir nuestra humanidad, la asumió completita. Nació de una mujer. Al nacer necesitó ser protegido, necesitó que le pusieran pañales, porque sería. Necesitó los cuidados de una madre. Como hombre fue creciendo en estatura, en conocimiento, en gracia. Sí, él tenía el conocimiento de Dios, pero también ese conocimiento humano por el cual necesitó aprender. Su aprendizaje, como todo ser humano, también fue progresivo. Y, por supuesto, y a este punto es el que quería llegar, Jesús experimentó todas esas emociones, sentimientos, necesidades, afectos que nos hacen humanos, tan humanos. ¿Cómo qué sentimientos podríamos encontrar en Jesús? A ver, los escucho a ustedes. ¿Jesucristo amó? ¿Qué más? Se alegró enormemente. Te doy gracias, Padre, porque esto has revelado los misterios del reino a la gente sencilla, dijo lleno de gozo. ¿Qué más? ¿Coraje? Es todo un tema. ¿Cuál otro? El dolor, ¿el qué? La tristeza. Ok. Esto nos lo dice magistralmente una cita de la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, que nos dice: que tenía Cristo que ser semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sacerdote, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. O sea, no tenemos alguien que no sepa lo que sufrimos. ¿Por qué Cristo tenía que hacerse verdadero hombre? Porque sólo así podría entender a los hombres. Digo, un ángel, ¿tú crees que va a entender por qué los hombres pecamos? Un ángel es espíritu puro, un ángel es una inteligencia superior, un ángel tiene un absoluto conocimiento y una voluntad y una determinación eternas. Un ángel no puede más que tomar una determinación en la vida, que es servir o no servir a Dios. Pero no sabe lo que son las fragilidades de los hombres. Imagínate que fuera un ángel el que nos juzgara. Simplemente no podría entender cómo los hombres somos así, de torpes, de cabezones, de inconstantes, de involubles, de impacientes. Pero Cristo el Señor, al hacerse hombre, conoce las debilidades de los hombres, conoce lo que vivimos, lo que sentimos, que estamos hechos de nuestras circunstancias, de nuestras propias fragilidades. Y por eso puede ser un intercesor que entienda a sus hermanos. Para esas personas que dicen: es que ¿por qué me voy a confesar con un cura que es igual de pecador que yo? Pues tú solito te acabas de responder. Precisamente porque es igual de pecador que tú. Imagínate que te confieses con un ángel o con un santo que vive en una burbuja de pureza que le es imposible pecar. Imagínate la que te pondría, la tundida que te pondría, porque para él sería inconcebible que tú puedas hacer esas cosas. Pero si llegas con un pecador como yo, te voy a entender muy bien. Y mira, quizá alguna vez te exhortaré con fuerza
Y muchas veces el consejo que te voy a dar es el consejo que me doy yo mismo. Pero cuando un sacerdote que también es frágil, que también es pecador, escucha a un hermano suyo en su misma situación, mira cómo le doy gracias a Dios del don que puso indignamente en mis manos, de que también yo, siendo pecador, Él, por su gracia, por su misericordia, me da la autoridad del cielo para absolverte. Imagínate, por eso, si tú crees un obstáculo tener que confesarte con un hombre más pecador que tú, pues yo diría que es un privilegio, porque así te iría si te confesaras con alguien que no puede pecar. Bueno, Cristo, Él sí. Él asumió sobre sí, sobre su humanidad, el pecado de todos sin cometer ninguno. Bueno, ojo, se hizo semejante en todo a sus hermanos, menos en el pecado. Oye, pero entonces sí se hizo semejante en sus afectos, en sus sentimientos, en sus emociones. Por lo tanto, conclusión lógica, tener esos sentimientos, esas sensaciones, ¿son pecado? Pues déjenme decirles, aquí sin romper secreto de confesión, sin balconear a nadie, pero ¿saben cuál es el pecado más escuchado en el confesionario? ¿Cuál creen que será? ¿Adulterio? Mentira. ¿Robo? ¿Violencia? ¿Asesinato? No. Los pecados que más se escuchan ahí es que Padre, me enojé. Es que Padre, es que hice un coraje. Es que Padre, es que me sentí mal después de que me dijeron de cosas. Es que estoy triste porque no me puedo traer a mis hijos a misa. Padre, es que me dio mucho coraje porque me hicieron una majadería. Muchos no van a confesar sus pecados, van a decir su estado de ánimo. O creen, y así lo expresan, es que perdí la comunión porque ya me enojé, porque ya me siento mal, porque ya me siento triste. Oye, un momento. ¿Quién te dijo que los sentimientos tienen una connotación moral? Los sentimientos no se juzgan, los actos sí. Un sentimiento por sí solo no es un pecado. ¿Estás enojado? Pues estás enojado. Y así estés enrabietado, furioso. El solo hecho de que estés así, pero haciendo chile con el rabo por la ira, eso no, de por sí, eso no te impide acercarte a la comunión. Ya si como consecuencia de ese estado de ánimo vas, insultas, maltratas, golpeas, matas, bueno, eso sí ya habrá que verlo, pero esa gente que cree, y es algo en lo que seré muy insistente, no crean que ya no pueden comulgar nomás porque un día ya les llegó un coraje o porque andan con una pena, con un agobio. Yo creo que muchos sí se quieren confesar creyendo que están en pecado, pero en el fondo lo que necesitan es ser escuchados. Bueno, pues está bien, a sus órdenes, ahí estamos. Aunque sea de desahogo te sirve, pero quítate la idea de que Dios, desde su altísima perfección, Él que no puede entender cómo los seres humanos puedan sentirse mal, que yo no voy a meterme a esa casa sucia donde estás todo enrabietado, donde estás hasta triste, donde no. ¿Tú crees que Dios no entiende lo que vivimos? ¿Tú crees que Dios no entiende el por qué estás triste o el por qué estás molesto o por qué muchas veces ese enojo no es sino una tristeza disfrazada, como lo veremos más adelante? Es que porque Cristo se hizo hombre, conoce lo que hay en el corazón humano, conoce los afectos, las emociones, los sentimientos, porque Él mismo las tuvo. Y me vas a decir que Cristo cometió pecado cuando se enojó, que ya sabemos que sí lo hizo, o cometió pecado cuando lloró, cuando se sintió triste, en varias situaciones que vamos a ver. Por supuesto que no. Por eso, de lo que se trata es de que nos veamos en el espejo del Señor Jesús, nos veamos reflejados en esa humanidad del Señor.
para que descubramos que es totalmente válido tener todo ese tipo de sensaciones y sentimientos. Pero, ¿y si las vivimos como Jesús las vivió? ¿No crees que eso sería derivar nuestros sentimientos hacia lo más alto de la humanidad? Porque eso sí, desde que Cristo se hizo hombre, todo lo que es realmente humano es profundamente divino. Es que en el fondo, ¿qué queremos decir cuando decimos que una persona es muy humana? ¿No es redundar eso? Es que es una persona muy humana. Pues ni que fuera muy bestia o muy animal. Pues sí, pues especie humana, persona humana. Pues, no dices que un gato es una persona, ¿verdad? Pues, persona humana. Pues, ¿por qué es redundar decir que una persona es muy humana? Bueno, pero entendemos lo que queremos decir. ¿Qué estamos expresando cuando decimos que una persona es muy humana? Que es bondadosa, que es sensible, que es empática. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sería una persona no tan humana? Pues una persona distante, frívola, que se da aires de grandeza, pero en el sentido de que, ustedes humanos están aquí y yo estoy casi al nivel de los ángeles. ¿Y Jesús cómo era? Jesús, siendo Dios, era tan humano, lo cual me hace pensar que eso que le llamamos ser muy humanos no es sino un reflejo de lo que es ser divinos. O sea, esa parte que llamamos ser muy humanos es lo que nos hace ser imagen y semejanza de Dios. Eso sí es lo que nos distingue de los animales. En los animalitos de repente sí podremos ver gestos de ternura, de cariño, de lealtad, etc. Pero ese rasgo que te hace tan humano es precisamente lo que nos asemeja a Dios. Y Cristo es precisamente la imagen visible del Dios invisible. Quien me ve a mí, ve a mi Padre, dice el Señor. Por lo tanto, todos esos afectos y sentimientos tan humanos, lo que tiene Jesús, lo tiene el Padre. ¿Qué significa eso? Que Jesús ama como Dios ama, o Dios ama como ama Jesús. A ver, aquí les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Jesús es Dios? Pues yo les cuestionaría eso. ¡Ay, herejía! No, espérenme. Yo creo que más bien tenemos que voltear la palabra y decir, no tanto que Jesús es Dios, sino que Dios es Jesús. O sea, ¿quieres conocer a Dios? Hemos de conocer a Jesús. Sí, Jesús es Dios que participa de la naturaleza del Padre, pero para entender a Dios, para poder tener esa definición en nuestra cabeza, hemos de entender cómo era Jesús. Dios ama como Jesús, Dios siente como Jesús, se entristece y se enoja como Jesús. Es el camino al Padre y por eso hay que ver esos afectos que nosotros manifestamos todos los días, ¿nos asemejan a Dios o más bien deforman su imagen en nosotros? Bien, pues esto, por supuesto, no lo vamos a agotar en un solo día. Quizá apenas nos sean suficientes los 5 días de esta semana para dar un repaso por los diferentes afectos, porque uno solo puede llevarnos toda una hora de tema, pero les aseguro que va a ser algo interesante, sustancioso y pues póngase casco porque van a llover las pedradas. Así que, preparados o no, vamos viendo cuáles son esos sentimientos que principalmente vemos reflejados en el Señor Jesús. El primero de ellos, el que le da su principal característica, su principal toque tan humano y al mismo tiempo tan divino, es lo que en los evangelios, en su idioma original en griego, se nombra, a ver si lo pronuncio bien,
Splanchnizomai. A ver, otra vez. Splanchnizomai. Y esto se refiere a la compasión. La compasión, esta palabra se traduce así como tener compasión, moverse a compasión, y hace referencia a una imagen muy fuerte. Se refiere al movimiento de las entrañas. En esta parte del vientre, pues se enfocan muchas emociones. Cuando también estás enojado, pues sientes el nudo en el estómago. Cuando estás preocupado, también. Cuando estás miedoso. Pero particularmente cuando ves algo que te provoca compasión o lástima, ¿qué sientes? Uy, como que se te remueve algo aquí. Como que sale de aquí el impulso de querer ayudar, de querer hacer algo por una persona que te necesita mucho, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momentos vemos esta compasión? En el Señor Jesús. Aquí, en el estómago, es en las vísceras literalmente. En la mentalidad bíblica, en la mentalidad semítica, está la sede de los sentimientos más profundos, como la compasión y la misericordia. Por eso, si hemos oído la expresión tener entrañas de misericordia, pues se refiere literalmente a tener tripas, vísceras que sienten, que reaccionan ante la necesidad del prójimo. Y conociendo al Jesús del que nos habla el Evangelio, tenemos a un Jesús siempre sensible al sufrimiento ajeno. Él no podía pasar indiferente ante aquel que sufría. Ve al ciego, se compadece de él. Ve al paralítico, detiene todo y hace que se levante. Que hay un hombre con una manita paralizada, pues ese milagro ni urge. Y además, espérate, es sábado, estás en la sinagoga, te están acechando tus enemigos como lobos rabiosos. No me importa, porque ¿qué se puede hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Pues órale, ahí está. Fíjate, el milagro que le costó la vida a Jesús fue el milagro más sencillito de todos. Un hombre con una manita media tiesa, media paralizada. Caramba, Señor, ¿no te podías esperar un día más? Pues no, porque así, de tal grado era la compasión de Jesús, que no le calculaba, que no le importaba los problemas en los que se metiera, el qué dirán, porque para él una persona valía más que cualquier cosa, que cualquier problema, cualquier dificultad. Veía las multitudes hambrientas, se compadecía. Veía a alguien que estaba sufriendo por la enfermedad de un ser querido, voy a curarlo. Y en cuántas situaciones, que ahora vamos a enumerar algunas, vemos a un Jesús que se compadece. Compadecer, la misma palabra nos dice el significado. Padecer con. Cuando tú tienes esa conexión con el sufrimiento de los demás, cuando no puedes pasar de largo, cuando no puedes no sentirlo. De hecho, los psicópatas, los que ya se dedican sistemáticamente a lastimar, a matar, pueden hacerlo porque han suprimido completamente este sentimiento de compasión. Si han visto ustedes documentales o series de los asesinos seriales, pues sí, en ellos hay una total falta de empatía. Ellos no sienten el menor remordimiento de hacer cosas terribles, de provocar sufrimientos atroces, torturas y muerte en sus víctimas. Pues es que para ellos matar es como un trabajo cualquiera. Descuartizar un ser humano para ellos es igual que cortar un bistec en pedacitos. ¿Qué tiene? Porque ya han perdido toda capacidad de compasión. No se diga, pues aquellos que ya se dedican por negocio a matar,
los sicarios, los que desaparecen, los que mandan matar. Desgraciadamente, la maldad en el grado que la estamos viviendo es fruto de ir perdiendo la capacidad de compasión. Bueno, y aquí una pregunta que quisiera lanzar a todos: ¿cómo está nuestra capacidad de compasión? ¿Tú qué sientes de ver a una persona dormida en la banqueta, entre la mugre, o expurgando entre la basura buscando algo que comer? ¿Tú qué sientes de estar sentado en un restaurante de la avenida Chapultepec o de alguna otra en Andares, o tú estar en tu desayuno Catrín con las amiguitas y de repente se acerca una persona en situación de calle a importunarte y a pedirte, ¿qué sientes? O de que vas en tu auto y se acerca un niño o un migrante o una persona con su niño en brazos a pedirte una moneda para sobrevivir, ya no digo para vivir con dignidad, a pedirte algo de lo que te sobra. ¿Qué sientes de ver personas que no tienen para una medicina, que no tienen para un tratamiento, que viven en condiciones infrahumanas, que sufren maltrato, que sufren injusticia? ¿Qué sientes de ver en las noticias toda esa violencia, esa crueldad? ¿A ti todavía te remueve algo? ¿Y de casualidad no te dicen que tienes corazón de pollo? Es que no tengas corazón de pollo. Ay, es que pues te tiene que valer queso, todo eso. Pues, ¿qué puedes hacer por ellos? ¿Qué te ganas sufriendo por ellos? Ay, es que qué lástima me dan. Pues, ¿qué? A ellos no les sirve tu lástima. Pues, total, tú vive tu vida. Tienes que bloquearte de eso porque necesitas tener salud mental. De veras, yo he conocido gente que primero era muy compasiva, que de veras le hacía pedazos el alma ver una persona pobre, ver a alguien con discapacidad, pero se hizo un coco wash, de modo que le vale todo, incluso le vale ver sufrir a quienes tienen casa. Oye, porque pues sí, no te estoy preguntando solamente por si te causan compasión la gente en situación de calle, los pobres, los enfermos. Oye, pero si no eres capaz de sentir ni compasión de la persona que vive contigo, personas a las que tú juraste amar y proteger, y ver que son enormemente infelices a tu lado, y a ti te vale, y parece que hasta gusto te da. Oye, ¿a qué grado de insensibilidad podemos llegar? Por eso hay que recordar siempre esto, de que no te preguntes si tú eres feliz, pregúntate si son felices quienes viven contigo. Y hay quienes ya desconectaron tanto esa sensibilidad que ya ni lo saben ni les importa. Dicen, caray, ¿y por qué ha de ser infeliz junto a mí? No, pues por nada. Ni les hablas, ni lo pelas, ni te das cuenta de que tu esposa, tus hijos están sufriendo por tu borrachera, por tu actitud, por tu indiferencia, por tu distancia. Ay, pues sufren porque quieren. No, Señor. Es que también tú tienes una responsabilidad y te vale. Si no eres sensible de quien vive contigo, mucho menos vas a hacerlo por otra gente. O si quizá eres muy compasivo con la gente de la calle, pero te importa un cacahuate quien tienes en casa, mi amigo, pues tienes un serio problema de congruencia. Jesús sentía compasión y Él nos enseña que más vale tener corazón de pollo que tener corazón de piedra. 1000 veces preferible. Por eso, si tú todavía eres una persona capaz de tener ese sentimiento de compasión, que no te quieran hacer menos quienes ya no lo tienen, quienes ya les vale todo, quienes ya se volvieron insensibles, quienes creen que han madurado porque ya dejaron de sentir esa compasión.
que antes les derretía el alma y los hacía sufrir. No, ahora ya, tienen una higiene mental tan grande porque ya nada les importa. Pero mira, no hay que confundir el estar maduros con el estar podridos, porque una fruta madura, demasiado madura, no está óptima, está podrida. Y algunos eso es lo que tienen, el alma podrida que les ha hecho incapaces de sentir la compasión. Algunos ejemplos de la compasión que sentía Jesús y los diferentes tipos de compasión que tenía. La primera vez que aparece esta palabra, compasión, o como lo dice en griego, splanchizomai, es en la curación del leproso en el Evangelio de Marcos. Todos recordamos ese pasaje. Un leproso de repente le sale al encuentro, rompiendo toda barrera, todo protocolo de higiene, de sana distancia y de no contacto, porque la pandemia de ese tiempo era la lepra, y esa sí que era contagiosa y espantosa. Sin embargo, Jesús, a diferencia de lo que hubiera hecho cualquier otra persona en su tiempo, que se le arrima un leproso, sácate de aquí, sácate, aviéntemele piedras, leproso, leproso. Jesús escucha la petición de aquel hombre: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo toca. Tocar a un leproso era inconcebible. A veces pasamos de largo esos detalles, pero tocar a un leproso, una carne llagada, suporándole la pus y la sangre infectadas que podían transmitirle esa terrible enfermedad que literalmente te hacía ver como alguien que se estaba pudriendo en vida, con un olor nauseabundo, con un aspecto repugnante. ¿Pero qué? ¿El leproso le contagió a Jesús su lepra o Jesús le transmitió al leproso su sanidad? Exacto. Fue Jesús quien le transmitió la sanación al tocarlo. Le dijo: sí quiero, queda limpio. Pero en el hecho de tocarlo vemos este primer aspecto de compasión, que es la empatía. Empatía, palabrita que bien conocemos su significado. Ponerte en el lugar del otro, ponerte un momento en sus zapatos y no ver las cosas desde como tú las ves. A ver, piensa, ¿por qué el otro sufre como sufre? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué es como es? Si yo lo veo desde donde estoy, no lo entiendo. Pero a ver, me pongo a ver poquito desde tu lado y digo: con razón lo ves así. No es que yo te veía desde acá, pero ahora que lo veo desde aquí, ya te puedo entender. ¿Tú haces tantito el intento de ponerte en el lugar de los demás? A veces somos tan carentes de empatía. Es que ¿por qué te molesta tanto esto? Es que no entiendo por qué tienes miedo. Es decir, para mí es bien fácil. Oye, el otro tiene tu misma historia, tus mismas cualidades, tu misma sensibilidad. No. Caramba, trata primero de comprender poniéndote en su lugar. Y Jesús literalmente se puso en el lugar de ese leproso, porque el leproso no podía entrar a ningún lado. Pero una vez que Jesús lo curó, a pesar de que Jesús le dijo: no le digas a nadie, pues ¿qué creen que fue lo primero que hizo? Ir y decir por todas partes que Jesús lo había sanado. Y ahora Jesús ya no podía entrar a los pueblos y a los caseríos porque ya todo el mundo se le echaba encima. Esto es un detalle que mencionan los evangelios para decirnos que Él asumió nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él se puso en nuestro lugar. Ahora Jesús era como un leproso que no podía entrar a los diferentes pueblos después de haber curado al leproso. Así que vaya que Jesús sí se puso en su lugar. Se puso en el lugar del leproso. En la cruz se puso en el lugar de los pecadores, porque quienes deberíamos estar allí colgados somos nosotros, los pecadores, no el inocente, no el justo, nosotros pecadores. Pero Él vino a ponerse en nuestro lugar. Esposos, ¿ustedes tratan de ponerse en el lugar uno del otro? No me refiero a que
ahora tú, señora, ponte el fajo piteado y el sombrero, y tú, señor, ponte el mandil. No, pues... Pero a ver, señores, ustedes pueden entender que su esposa esté cansada, aunque no salga a trabajar como ustedes, pero pueden entender lo desgastante, pesado y agotador que puede ser el trabajo en casa. Señoras, se han puesto un momento en el lugar de sus maridos y entenderán por qué de repente se ponen tan mulos cuando ustedes les llegan con un torrente de reproches y exigencias, cuando ellos lo único que quisieran es un momentito de paz. ¿Te has puesto en el lugar de tu esposa que está entre la espada y la pared, entre tener que defender a su madre y tener que quedar bien contigo? Papá se pone en el lugar de sus hijos, para los cuales, sí, tienen muchísimos consejos, reproches y correcciones que decirles, pero nunca los ayudan a sentirse escuchados y comprendidos. Hombre, tan difícil que es que tus hijos adolescentes quieran platicarte algo, pero el día en que te platican algo, ahí vas a decir, no, es que eso está muy mal, no, ay, ni lo mande Dios, ahí vas a ver, no, desde ahora ya no. Mira, si pudieras escuchar el doble de lo que hablas, te aseguro que no bloquearías tanto esa comunicación, que ellos quizás se animen a tener contigo, pero oye, ¿te extrañas de que, uy, sí, con tus amigotes no te para la boca, pero conmigo a mí no me quieres platicar nada? Ah, pero entenderás por qué, ¿verdad? Sus amigos lo escuchan y lo entienden. Tú solamente lo regañas. Tú estás escuchando, pero ya pensando qué le vas a responder. Y en automático siempre tienes que imponer que tú tienes la razón. Tal vez sí la tengas, pero escucha primero, comprende primero. No lo veas desde tu mundo de adulto. También tú fuiste joven. Y aún acuérdate que sí, tú fuiste joven, pero de tu época. No son iguales los jóvenes de tu época que los de la de ahorita. Tú no entiendes a ese hijo que no quiere venir a misa. ¿Cómo no vas a venir a misa? Pero si es domingo, pero si tienes que dar gracias a Dios. Oye, ¿y cómo quieres que venga a misa alguien que no cree? Alguien que no tiene fe. No, pero ¿cómo no vas a creer? El que no cree, no cree. La fe es un don que quizá aquel no ha recibido. Aunque te duele el alma, aunque te arda, pues sí, pero llega un momento en que la fe debe ser una respuesta libre y no obligada. Tenemos que comprender también a aquel que no ha tenido la misma experiencia de fe que nosotros. Por lo tanto, puede que estas cosas que a ti te llenan tanto, al otro no le digan absolutamente nada. Y viceversa. Es que ¿cómo te puede gustar eso? Es que no te aborres y diario en el templo. Bueno, es que tú no has tenido la experiencia de fe que yo he tenido. Qué fácil sería entendernos si lo que para ti es importante, pues trataría de ver por qué para ti es importante, aunque para mí no lo sea. ¿Dónde quedó nuestra empatía, nuestra capacidad de compasión? No es que tú tengas que cambiar tus valores por los del otro, no, tú conserva los tuyos, pero ponte un momento en su lugar y bájale a tu nivel, con tal de que pueda haber verdadera comunicación con el otro. También este sentimiento de compasión en el Señor Jesús aparece en el episodio de la multiplicación de los panes. Primero, dice que Jesús vio a las multitudes y sintió, dice, lástima. Digo, hay varios tipos de lástima. Hay lástima de la buena y lástima de la mala. O sea, la sola palabra lástima, pues se parece a la palabra lastima, nomás quítale el acento. Sentir lástima es que te lastima ver la situación de alguien. Pero hay quien solamente tiene lástima y no hace nada, y hay quien esa lástima lo compromete. Y para la gente es una ofensa, una humillación decir que le tienes lástima, porque eso es como decir, ay, es que pobre de ti, es que no eres capaz, es que te veo muy desde arriba y pues eres tan poquita cosa. No.
Debemos entender la lástima como la compasión, de que no te veo desde arriba, sino de que me inclino hacia ti para ayudarte. Jesús sintió lástima por esas multitudes que iban por la vida extenuados y desamparados, ¿como qué? Como ovejas sin pastor. Hoy parecería que andar como ovejas sin pastor significa más libertad, ¿no? Nos imaginamos una ovejita toda empoderada. Sí, yo no necesito un pastor que me tenga ya aborregado ahí en un redil y diciéndome qué debo hacer y dónde comer. No, yo soy una oveja que va hacia la libertad a conquistar nuevos mundos. Bueno, tal vez en tu reflexión sí suene muy bonito, pero en la vida real, una oveja sin pastor, ¿ustedes han visto que anden ovejas solas por el bosque? Pues claro que no. Es que las características de ese animalito hacen que una oveja sin pastor no sea una oveja más libre, solo sea una oveja más vulnerable. Una oveja sin pastor no va a saber encontrar pastos saludables, va a terminar comiendo cualquier porquería que o la va a envenenar o la va a desnutrir. Una oveja sin pastor no va a poder curarse por sí sola. Cuando se entierra una espina, cuando se haga una herida, necesita el pastor que esté a su cuidado para sanarla cuando algo le pasa. Una oveja sin pastor no tiene sentido de la orientación. No es como los perritos que así se salgan y se pierdan 2 o 3 días, saben regresar a su casa. Una oveja no. Una oveja no tiene ningún sentido de la orientación, no sabe, no puede regresar a casa. Por eso en la parábola de la oveja perdida, el pastor no se queda, no, pues a ver si quiere regresar la ovejita, ya volverá. No, el pastor perfectamente sabe que la oveja no va a saber regresar. Tiene que ir a buscarla o no vuelve. Porque las ovejitas no tienen sentido de la orientación. Una oveja sin pastor es una oveja que es presa fácil de los lobos, de los depredadores. Porque solo el pastor es capaz de defenderla, que es un animalito que no puede defenderse por sí mismo. Entonces, ¿qué? ¿Una oveja sin pastor es una oveja bien libre, bien empoderada? No, hombre. Jesús sintió compasión de aquellos que iban como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían que cuidar de ellos no lo hicieron. Y en nuestra sociedad, ¿quiénes andan por ahí como ovejas sin pastor? Tristemente, tantos hijos que sus papás, pues sí, muy ocupados en darles lo mejor, pero quizá no entendieron que lo mejor, más que darles cosas materiales, era su presencia. No, es que trabajo para darles lo que se merecen. Pues, ¿qué se merecen? ¿Qué se han ganado? Tienes que estar ahí para enseñarles a merecer las cosas. No para asumir que solo por su linda cara lo merecen todo y que el mundo tiene que darles lo que pidan porque todos se lo merecen. No, es que yo a mis hijos tal vez no les doy mucho tiempo, pero el que les doy es tiempo de calidad. ¿Qué es eso a lo que le llaman tiempo de calidad? Generalmente, llevarlos a comer lo que quieran, llevarlos a que se compren y hacerlos sentir reyesitos por un día. Pero es que llega el momento en que te das cuenta de que no basta la calidad, también hace falta la cantidad. El tiempo transcurrido juntos, el andar pegados, el dedicarse, el hacer juntos la tarea, el ayudarse en los quehaceres, el acompañarse al mandado, el traérselos a misa, todos esos detalles importan. Pero pues, ahí vemos tantos niños como ovejas sin pastor, así. ¿Tú crees que estas cosas son un pastor para ellos? Pastoreados por el internet, pastoreados por las drogas, pastoreados por veto a saber qué compañías. Maridos y esposas como ovejas sin pastor, que parecen viudas o madres solteras, estando casados, solitos a misa, solitos al ejercicio, solitos en casa,
pues dice que están casados, pero pues parece que tiene otras prioridades. Y luego pues el corazón no se queda vacío y poco a poco, como no queriendo la cosa, ahí vamos buscando esas compensaciones que luego sí se le olvida al otro que el que se fue a la villa perdió su silla y ahí va a reclamar lo que primero descuidó. Como oveja sin pastor, pues sí, tristemente también una iglesia sin pastores, sin sacerdotes que vean por ellos. Quizá enfrascados más en otras cosas, en otros intereses, pero no en la gente, no en sus fieles, no interesados en darles el pan de la palabra, el pan de vida. Pues quizá muchos también han llegado a padecer en algún momento de sus vidas esa falta de atención. Ay, discúlpenos, pues ser uno solo para toda una comunidad, pues puede hacer que la atención no sea tan personalizada como quisiéramos, pero pues también se ve cuando por lo menos hay voluntad y amor a las almas. Pero sí, ¿cuántas comunidades han sufrido esto y andan de veras buscando de un lado y de otro dónde beber del manantial de la vida, de la palabra, porque andan en sus parroquias como ovejas sin pastor? Jesús sintió esa compasión por ellos, una compasión que se llama responsabilidad. Sí, me da lástima esta gente, pero aquí estoy yo para atenderlos. Y bien, a ti tu compasión, ¿qué compromisos te mueve a tomar? Dices, ok, está caramba su situación, tal vez no pueda yo arreglarle la vida, pero ¿en qué puedo contribuir a que mejore? ¿Qué puedo hacer? O sea, hay muchas formas de cómo no. Vamos buscando el cómo sí. ¿Qué te parece? Por eso Jesús, ok, vamos, ¿qué tenemos para darles de comer? Porque luego viene el cómo Jesús dice, me da lástima esta gente que lleva varios días siguiéndome y no han comido. Y los apóstoles luego diciendo, pues Señor, pues mándalos a su casa, ¿qué quieres que hagamos? ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer a todos estos? Excusas sobraban. Ok, nuevamente, ya vimos el cómo no. ¿Podrá haber un cómo sí? Pues es que aquí nomás hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero pues ¿eso qué es para tanta gente? A ver, ya tenemos el cómo sí, con eso empezamos. Esto hay, pues con esto le damos. Y allí comenzó el milagro. Necesitaron tener todas las soluciones en la mano. Bastaba que alguien ofreciera lo que tenía, que hiciera lo que pudiera, y Dios se encarga del resto. A ver, ¿tu compasión también se traduce en responsabilidad? ¿Tu compasión también se traduce en consideración? Oye, porque también a veces somos tan desconsiderados. Digo, compasión no significa ver, ¡ay, pobrecito, cómo está sufriendo! ¡Ay! A veces la compasión se manifiesta en pequeños detalles que se le llaman consideración. Oye, no manches, ¿por qué eres tan impuntual? ¿Crees que todo el mundo tiene tu tiempo? ¿Por qué tienen que estarte esperando nomás porque al Señor se le hace fácil llegar tarde? Oye, ¿no puedes mínimo recoger tu plato y lavarlo? Pues el plato que no laves tú lo va a lavar otro. ¿Y no crees que está cansada todavía como para llegar y limpiar tus porquerías? No puedes ser más considerado. Oye, ¿por qué dejas tu basura en el terreno del otro? ¿Por qué te estacionas allí donde van los discapacitados? ¿O por qué no dejas más espacio para que se pueda estacionar otro? ¿Por qué le haces que le batalle y tenga que buscar más allá? Detalles de una faceta de la compasión que se le llama consideración. O sea, mira, creo que el primer paso para ser una persona buena y misericordiosa es no ser imbécil. Tienes que decirlo. O sea, para poder pensar en ser misericordiosos, primero piensa en no ser un cretino, un imbécil que no piensa lo más mínimo en el prójimo. Por ahí tiene que empezar la caridad cristiana.
Ya pasamos de ese nivel de que al menos no soy un imbécil que me vale y yo hago que los demás recojan mi tiradero y que por mí que el mundo ruede, pero yo hago primero lo que yo quiero y primero yo y luego yo. Jesús veía que esa gente lo venía siguiendo y no había comido. Vamos a buscar darles de comer. Es que en todo hay niveles y por supuesto tenemos que empezar por el más básico. La compasión que nos enseña en la parábola del buen samaritano. Ahí sí, para que veas, un tipo tirado en un charco de sangre, desnudo y casi muerto. Pues claro que eso te mueve a compasión, pero luego viene la pregunta astuta del doctor de la ley. Sí, tengo que tener compasión por mi prójimo, pero ¿y quién es mi prójimo? Un samaritano no es mi prójimo, somos enemigos. Y la enseñanza de la parábola del buen samaritano es que el prójimo es quien Dios te pone enfrente. Sea un desconocido, sea un enemigo, sea alguien que te ha hecho daño antes, sea quien sea, pero quien tú tienes la oportunidad de ayudar, ese ha de ser al que le llames tu prójimo. ¿Y tú qué tanto condicionas tu ayuda, tu compasión? ¿O tu compasión es selectiva? ¿Tu compasión es incongruente? Y por último, para ser considerado también con su tiempo, la compasión que Jesús muestra con quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. Y esto lo vemos muy claro en dos pasajes. En Lucas capítulo 7, versículo 13, cuando se encuentra en el pueblo de Naín una mujer viuda que además se le ha muerto su único hijo. Se encuentran en el camino mientras iban al cementerio. La pobre mujer, ser viuda en ese tiempo era pues quedar en el desamparo total, y el único hombre que podía ver por ella era su hijo y se le murió también. ¿Cómo crees que se sentía? Jesús se detuvo y le dice a aquella mujer: no llores. Caray, aquí sí como que no nos cuadra y se nos hace poco compasivo pedirle a alguien que ha perdido a un ser querido, más aún tratándose de un hijo, no llores. Oye, ay, de veras qué falta de empatía tienen algunos que llegan a querer consolar y ay, no llores, ya supéralo, no es para tanto, ya puras lágrimas de cocodrilo tú. Oye, no seas así. Pues la persona tiene que llorarlo, es muy sano que saque su pena, que ya lo lloró bastante, pues tendrá que llorarlo lo suficiente, pero déjenlo llorar. Hombre o mujer, todos necesitamos sacar ese llanto acumulado o se nos estanca y nos pudre en el alma. Pero ojo, Jesús no le estaba pidiendo que no llorara como para decir, ay, no es para tanto, ay, es que tienes que ser insensible a eso. Mira, se vale hasta llorar a tu gato, a tu pájaro, a tu pollo de feria que te compraste. ¿Quién de niño no lloró a veces porque se le murió su pescadito que compró en el tianguis? O el pollo que se ganó en la feria. ¿No? Yo me acuerdo una vez que en primaria se me había muerto un gato. Y sí, me avisaron y lloré. Y ahí van a decirme, es que no te tiene que doler porque es un animal, porque no es una persona. Y ahí va el maestro regañando, te me callas, no quiero que le digas nada. Y mi respeto es para ese maestro que reconoció que sí, podrá ser un gato, lo que tú quieras, pero era mi gato. O sea, se vale llorar. Pero cuando Jesús le dice, no llores, lo que le estaba diciendo es, como dice aquel poeta indio Rabindranath Tagore, no llores por haber perdido el sol, porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Y Jesús le quería detener su llanto para que viera que iba a devolverle a su hijo la vida. Compasión es, sí, sentir el dolor de la persona que ha perdido algo, pero también
es ayudarle a ver más allá. Un error es, sí, tener tal grado de empatía que decir, ay, amiga, sí es cierto, hundámonos juntos, esta vida es una miseria, esta vida no vale nada, ya no puedes hacer nada después de haber perdido a tu hijo, todo se acabó. No. O sea, no hagas que una persona que sufre se hunda todavía más. Más bien, ayúdala progresiva y educadamente a ver más allá de su pena, hacer que trascienda su dolor, ayudarle a ver que no todo está perdido, hacerle ver que hay esperanza, a no ofuscarse creyendo que esto es el fin de su vida. No, eso es lo que Jesús hace con su compasión, sintiendo el dolor de la mujer, pero llevándolo al siguiente nivel. Y bueno, quienes vinimos a misa ayer, supongo que todos, ¿qué pasaje leímos? La resurrección de Lázaro, y este versículo que para mí es el más chiquito pero más hermoso de la Biblia es este Juan 11:35, en el que dice: y Jesús lloró. Fíjate, primero yo dudando que si Jesús podía hacer pipí, y ahora resulta que Jesús lloró también, y que eso no es una imperfección. Yo creo que es más imperfección el no poder llorar. Jesús lloró. ¿No que los hombres no lloran? Pues el más hombre de los hombres lloró. ¿Cómo la ves? Así que, caballero que no es capaz de llorar, pues creo que le falta un poquitín para llegar a la plena hombría. Si no ha aprendido a tener un corazón sensible que llore. ¿Pero qué? ¿Jesús lloró por su amigo muerto? Si leemos bien el texto, Jesús lloró al ver el dolor de sus hermanas, el dolor de Marta y María, devastadas por la muerte de su hermano. Allí, el dolor de Jesús hizo que los demás expresaran: miren cuánto lo amaba. Y aquí pues conectamos con el otro sentimiento. ¿Por qué Jesús sentía compasión? Porque amaba, porque le importaban las personas, porque era sensible, porque él también era capaz de extrañar, de sentir, de decepcionarse, de entristecerse, de sentir una pérdida, de dolerse por una traición, de sentirse frustrado y exasperado, de sentirse decepcionado. Y en estos sentimientos que les acabo de nombrar es que vamos a profundizar en los siguientes días. A ver, ¿con cuál quieren que le sigamos? ¿Quién de ustedes experimenta todos los días el sentimiento de enojarse? ¿Y cómo lidiaba Jesús con el enojo? Pues esa será la materia del día de mañana. Por lo tanto, espero contar con su divina presencia. Bueno, divina presencia la de él, y digo, con su distinguida presencia aquí en su parroquia Santa Cruz, y a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Les parece si terminamos? Nos ponemos de pie. Padre de bondad, nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo tu gran compasión y misericordia. Ayúdanos a recuperar esa sensibilidad que nos haga percibir el dolor ajeno sin una lástima estéril, sino con una capacidad de empatía, sino con unas entrañas de misericordia que nos muevan a la acción, a la caridad. Que seamos semejanza tuya al ser tan humanos, que nunca nos dejemos abajo unos a otros. Y tú, Señor, que quisiste hacerte hombre para poderte compadecer de nuestras debilidades, tú que sabes muy bien por qué somos inseguros, por qué somos temerosos, por qué somos así, como tantas veces nos pesa ser, pero sabemos que tú nos entiendes
y por eso nos perdonas y nos amas. Ayúdanos, Señor, a amarte también y a tener como tú entrañas de misericordia con el prójimo. Tú que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y te compadeces de todas tus criaturas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Fuerza, hermanos, nos vemos mañana, aquí, misma hora, mismo lugar. Descansen.